Buenas noches, queridos compañeros. Bueno, el día de hoy voy a tener una pequeña clase que es para la actividad de hermano mayor, que es el desarrollo embrionario, en lo que constan las 3 primeras semanas de vida. En la primera semana de vida, tomando como referencia lo que es Lachman y lo que es Moore, se incluye lo que es el ciclo ovárico, lo que es el ciclo menstrual, lo que es la fecundación y lo que es la implantación. Bueno, comencemos. El ciclo ovárico se encuentra totalmente regulado por lo que es el hipotálamo. El hipotálamo se encarga de lo que es la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, la cual actúa sobre la adenohipófisis, que es la parte anterior de nuestra hipófisis, y va a actuar sobre las células gonadotropas para producir gonadotropina. Ahora, esta gonadotropina más las otras dos hormonas, la folícula estimulante y la luteinizante, son las 3 hormonas principales en lo que es el control y la regulación de lo que es el ciclo ovárico. Pasando a la parte de la maduración del ciclo ovárico, hay una parte antes de la primera semana de desarrollo que es la gametogénesis, donde se explica cómo se da la maduración de los gametos, tanto femeninos como masculinos, donde todo comienza con un ovocito primario o un ovocito primordial y luego mediante la estimulación de la hormona folículo estimulante llega a convertirse en un folículo secundario. Ahora, en cada ciclo ovárico va a haber entre 15 a 20 folículos, de los cuales solamente uno llega a madurar y llega a liberar el ovocito, el cual será liberado del ovario a las trompas de falopio. Mientras que el resto de estos folículos pasarán a degenerarse, o en pocas palabras, van a volverse atrésicos y van a ser reemplazados por tejido conectivo y formarán lo que comúnmente llamamos el cuerpo atrésico. Una vez que uno de estos folículos haya madurado totalmente, ahora sea un folículo secundario o también llamado folículo maduro o folículo de Graf, se va a encontrar unas divisiones celulares que es las células foliculares que se encuentran rodeando parte de lo que es la zona pelúcida y también se encuentran las células de la teca interna. Ahora, las células granulosas o foliculares que se encuentran rodeando el folículo secundario o maduro se van a encargar de traducir a las dos hormonas que producen las células de la teca interna, que es la testosterona y la androstenediona. Y las células granulosas lo va a convertir en estrona y estradiol. Ahora, todo este cuerpo folicular que rodea al ovocito, más las células de la teca interna, producen una mayor descarga de estrógenos. Ahora, en este momento en que se produce la mayor descarga de estrógenos, va a coincidir con el ciclo menstrual de la mujer en lo que es la modificación de las paredes del útero, las cuales en este caso sería el endometrio, va a entrar a la fase proliferativa, es decir, que va a haber un crecimiento de los vasos sanguíneos y de la pared del endometrio. Esta liberación de estrógenos produce una serie de cambios que también están relacionados con el ciclo menstrual, pero en este caso están relacionados con lo que es el adelgazamiento del moco cervical, que es para una ayuda para la posterior fecundación. Ahora, al momento que se liberó más estrógenos, la adenohipófisis comienza a producir, como logran ver aquí, mayor hormona luteinizante. Ahora, esta hormona luteinizante solamente se va a producir siempre y cuando se tenga el folículo maduro, o sea, haya llegado a formarse como un folículo de Graf y se haya tenido una mayor descarga de estrógenos. Luego, esta hormona luteinizante, esta gran descarga, va a hacer que este folículo maduro pase a lo que es una segunda división meiótica y se quede
3 horas antes de la ovulación en la metafase. Esta misma hormona, antes de que se dé la ovulación, si ustedes logran apreciar aquí, comienza a estimular, digamos, la producción de progesterona por las células foliculares que se encuentran en el ovocito. Ahora, en el momento que se comienza a liberar más cantidades de progesterona, se da el inicio de lo que es la ovulación y el inicio de la fase secretiva o la fase lútea. En el momento antes de que se dé la ovulación, digamos que ocurre como que un pequeño ensanchamiento en la parte superficial o en la región del ápice del ovario. Va a aparecer una pequeña como que mancha avascular, o mejor llamado estigma, el cual posteriormente, debido a la mayor descarga de estas hormonas, de estrógeno, de progesterona, se va a romper y luego va a liberarse por allí el ovocito. Comienza a suceder esto en el ovario y además, otra vez por la misma estimulación de la hormona luteinizante, se va ahora a comenzar a producir lo que es la prostaglandina. Esta prostaglandina va a generar una especie como que de contracciones en todas las paredes del ovario para que una vez que se desarrolle el estigma, posteriormente se rompa, este ovocito pueda pasar a las trompas de falopio, a las fimbrias de las trompas de falopio. Ahora, antes de que se rompe, horas antes de que se rompe el estigma, se produce una activación de una enzima muy importante que es la colagenasa, que va a comenzar como que a degradar a todas esas fibras de colágeno que envuelven al folículo maduro, las va a comenzar a eliminar y así se va a facilitar lo que es la ruptura de este estigma y la liberación del ovocito. Ahora, cuando está siendo liberado el ovocito, ustedes pueden ver aquí, esta es una imagen histológica. Bueno, esta es una imagen histológica, acá se puede apreciar mejor. Aquí vemos las células del cúmulo óforo que están dentro, o sea, dentro de las células de la teca interna. Estas células van a comenzar a rodear, al momento en que se da la ovulación, va a comenzar a rodear lo que es la zona pelúcida de nuestro ovocito secundario o maduro o de Graf, y cuando se dé la liberación del ovocito solamente va a salir esta parte, va a salir la corona radiada, la zona pelúcida y el ovocito, y el resto de estas células del cúmulo óforo y parte de la teca interna, todas estas células foliculares se van a quedar en el ovario y pasarán a formar el posterior cuerpo lúteo. Ahora, estas células que se quedaron en el ovario llegan a ser estimuladas por, digamos, una menor producción de la hormona luteinizante, que va a hacer que estas células comiencen a producir un pigmento amarillento y ya no se llamen células foliculares ni tampoco células del cúmulo ovóforo, sino se llamen células lúteas que formarán el cuerpo lúteo y posteriormente producirán lo que es el estrógeno y la progesterona. Ya tenemos a nuestro cuerpo lúteo que se está formando en el ovario y ya se está liberando el ovocito. Ahora, este ovocito, tenemos que tener muy en cuenta que el transporte de los ovocitos principalmente se da mediante las contracciones del ovario y mediante el peristaltismo, que también es contracción, pero en este caso por parte de las fimbrias, o sea, como estos pequeños filamentos de la trompa de falopio que van a comenzar como que a barrer la superficie del ovario para poder transportar el ovocito. Ahora, su transporte demora de entre 3 a 4 días a llegar hasta la luz del útero. También lo mismo sucede si es que llega a ser fecundado aquí en la zona de la ampolla o ampular, también demora de entre 3 a 4 días en llegar a la luz del
útero. Ahora, si en caso no se fecunda, va a haber un montón de cambios en lo que es el ovario, comenzando por lo que es nuestro cuerpo lúteo. Nuestro cuerpo lúteo, 9 días después de la ovulación y no ha sido fecundado, estas células comienzan a degenerarse. Y cuando se comienzan a degenerar, comienzan a producir menos progesterona y menos estrógeno. Entonces, al momento que se llega, digamos que a producir menos estrógeno y menos progesterona, estas células comienzan a degenerarse y pasarán posteriormente a formar el cuerpo albicans. En el momento en que se alcanza una menor concentración de progesterona, la fase del ciclo menstrual da inicio, ya que esta estimulación de menor cantidad de progesterona hace que comience el sangrado menstrual. Ahora, si en caso sí se dé, nuestro cuerpo lúteo ya no se degenera. ¿Y por qué no se degenera? Pues aquí entra a tallar la gonadotropina coriónica, que va a ser producida por el sincitio trofoblasto, que más que todo es una de las capas externas que se va a formar más a futuro en el momento en que este ovocito fecundado llega a la luz del útero. Ahora, este cuerpo ya no se degenera, entonces este cuerpo lúteo comienza a seguir produciendo, secretando estrógenos y progesterona hasta el final del cuarto mes, porque allí es cuando comienza, digamos que ya a degenerarse, porque ya digamos que el futuro embrión ya está generando en su masa externa una especie de sustancias que le va a permitir a mantener ya su placenta y ya no va a necesitar la presencia de progesterona por parte del cuerpo lúteo. Ahora, hay que tener en claro esto de que el cuerpo lúteo comienza a degenerarse después del cuarto mes, porque si se degenera antes del cuarto mes, se producirá un aborto espontáneo. Nosotros sabemos que la fecundación es un proceso como de fusión entre dos gametos, el femenino y el masculino. Esta fecundación se da en la zona ampular o la ampolla de lo que es la trompa de Falopio, porque es el lugar más amplio, más largo, en el cual se puede dar la fecundación. Ahora, antes que se dé esta fecundación, este espermatozoide o gameto masculino tiene que pasar por dos procesos que son claves para las dos primeras fases de la fecundación, que es la capacitación y la reacción acrosómica. La capacitación, que se lleva al cabo de unas 7 horas más o menos, se da cuando el espermatozoide, o sea, todos los espermatozoides ingresan al aparato reproductor femenino, es decir, desde el momento en que hacen contacto con la cavidad vaginal. Pero su mayor periodo de acondicionamiento, o sea, en el momento en que se desarrolla como tal, la capacitación es más durante su recorrido en las trompas de Falopio. ¿Por qué? Porque allí se da una especie como que de producción de las propias paredes mucosas de la trompa de glucoproteínas y proteínas plasmáticas, como es el caso de la hialuronidasa, que lo que va a hacer es que va a intervenir en la primera fase, que es la penetración de la corona radiada, porque lo que va a hacer es que va a degradar, aparte de parte de la membrana plasmática que rodea el acrosoma, que es parte de la cabeza del espermatozoide, y al ser liberado, va a permitir que este espermatozoide pueda adherirse o penetrar la corona radiada. Una vez que penetra la corona radiada, este ovocito, digamos que comienza a producir una especie de lisosómicas que prohíbe la penetración de otros espermatozoides. La penetración de más espermatozoides se le conoce como poliespermia. Entonces,
Estas enzimas lisosómicas previenen la poliespera. Ahora, una vez que penetró la corona radiada, pasa a la segunda fase, que es la fase de la penetración de la zona pelúcida, donde entra a tallar la fase de la reacción acrosómica, ya que la fase de la reacción acrosómica es nada más y nada menos que la utilización de enzimas que ayuden a facilitar la penetración de la zona pelúcida, como es el caso de la acrosina, la tripsina y el ligando ZP3 con la neuraminidasa. No tomen en cuenta mucho al resto porque la principal de todas es la acrosina. Porque la acrosina se encarga mayormente de lo que es degradar a la parte de la zona pelúcida y para que pueda ingresar al espermatozoide. Entonces, el espermatozoide hace su ingreso al citoplasma del ovocito, dejando atrás su membrana. Esta membrana que se queda atrás, en este momento se está dando la tercera fase de la fecundación, que es la fusión de las membranas del espermatozoide con el ovocito. Ahora, se fusionan las membranas, el espermatozoide entra al citoplasma y ocurre aquí un proceso de cambios en lo que es la conformación del núcleo del ovocito, porque ahora el ovocito comienza a reanudar la segunda división meiótica que se queda en metafase y ahora llega a telofase, es decir, que la completa totalmente. Ahora, hay una parte, no sé si debería nombrarla, pero hay una parte que Lachman y Moore refieren de que el viaje que hace el espermatozoide desde el cuello cervical hasta el istmo de la trompa de falopio es entre 30 minutos a 3 días. Digamos que hay un periodo en el cual estos espermatozoides, que su movilidad principalmente se da por las contracciones de las paredes del útero y de la trompa, y muy poco por la ayuda de su cola o flagelo, o por su movimiento propio, dice que se quedan inmóviles hasta que produce la corona radiada una especie como de sustancias quimioatrayentes que le permite al espermatozoide saber dónde se va a fecundar, le permite saber que el óvulo ya ha sido liberado y además le permite también reactivar su capacidad o reactivar su movilidad al espermatozoide. Ahora, al momento que se degrada la cola, el ovocito comienza a aumentar en tamaño su núcleo y forma el pronúcleo femenino. Ahora, de lo que queda de la cabeza del espermatozoide, su núcleo comienza a dilatarse más, aumentar de tamaño y forma el pronúcleo masculino. Ahora, antes que estos dos núcleos, que a simple vista son indistinguibles, pierdan sus envolturas nucleares y se fusionen, tienen que replicar su material y volver a sintetizar su ADN. ¿Para qué? Para restablecer el número de cromosomas. Es decir, estos pronúcleos son 23 de tu papá, 23 de tu mamá. Y para que se dé un restablecimiento de los acrosomas, para poder pasar ahora a fusionarse, ahora vamos a tener 46 cromosomas, se van a formar en una especie de uso o línea media. Posteriormente van a pasar a duplicar su material y a dividirse y formarán dos células. En este caso, este cigoto, que se le llama así a la célula fecundada, pasa a una fase bicelular, es decir, tiene dos células al cabo de 30 horas después de la fecundación. Y es momento en el cual ya se puede saber mediante análisis genéticos, en este caso de los cromosomas, cuál es el sexo del individuo. Ahora, después de la fecundación se da digamos, una fase importante que es la de segmentación. El cigoto ya es bicelular, ya tiene sus dos células. Ya se dio la recombinación genética y el restablecimiento de los cromosomas. Ahora tenemos 46 cromosomas.
40 horas después de la fecundación, se producen 4 células hijas. Ahora, se van a producir una serie de divisiones sucesivas y estas células van a ser cada vez más y más pequeñas. Y ahora, este cigoto, que ahora tiene 4 células, pasa a tener entre 8 a 9 células y pasa de tener una forma más o menos plana a ser una forma un poco más ovoide. Y al cabo del tercer día, tiene cerca de 14 a 16 divisiones celulares o 16 blastómeros. Tomen referencia entre 14 a 16 porque Lachmann pone 16 y Moore pone 14 a 16. Ahora, este cigoto con 16 blastómeros ahora se le llama mórula por su parecido a la mora. Ahora podemos distinguir dos masas celulares, una interna y una externa. La interna, que futuramente se le llamará embrioblasto, formará todos los tejidos propios del embrión. Y la externa, que se le llamará trofoblasto, formará todas las estructuras referentes a la placenta o a toda la futura placenta. Ahora, en el momento que esta mórula ya está llegando al oviducto o a la luz del útero, comienza en su interior a aparecer como que una especie de líquido intracelular que lo que va a hacer es que va a generar una especie de espacio entre sus células y va a formar el blastocele o cavidad del blastocito. Y desde ese momento, en donde ya llegó la luz del útero, deja de ser mórula y se le llama blastocito o, según Moore, blastocisto. Y ahora se puede apreciar con mayor nitidez las dos masas celulares, interna y externa, el embrioblasto y el trofoblasto. Ahora, más o menos al cabo del sexto día, digamos que las células del trofoblasto comienzan a penetrar la capa compacta, que es la capa más superficial del endometrio. Comienzan a penetrarlo debido a la acción de unas selectinas, que son las L-selectinas, que su función más que nada recae en la captación o la adherencia hacia carbohidratos o hacia células endoteliales, en este caso el endometrio. Ahora, una vez que ya penetró superficialmente esta capa compacta, hace uso ahora de unas integrinas y de una especie de sustancias producidas por la matriz extracelular de estas células del trofoblasto, como lo es la laminina y la fibronectina. La laminina va a ayudar a las células a adherirse fuertemente, digamos así, al endometrio, y la fibronectina va a permitir que estas células comiencen a migrar, a diferenciarse y a proliferar, por así decirlo. A diferenciarse, ¿por qué? Porque en un futuro el trofoblasto en el día 8 va a tener dos capas. Comenzamos hablando, ya hablamos un poquito de la implantación. Ahora, simplemente para rescatar aspectos importantes. El útero consta de tres partes: un perimetrio, un miometrio y un endometrio. Una capa externa, una capa muscular intermedia y una capa interna. Ya. Este mismo endometrio consta de tres capas, que es la compacta, la secretora y la basal. En la compacta es la primera capa en la cual se va a comenzar a penetrar hasta llegar a parte de la capa esponjosa y parte de la basal. Ahora, así como existe un ciclo ovárico, existe un ciclo menstrual. El ciclo menstrual está marcado por los cambios en el endometrio, una fase proliferativa, secretiva y una fase menstrual o menstruo. La secretiva o secretora también se le llama lútea o progestacional. En el Moore sale como lútea. Ahora, la fase proliferativa está marcada por el comienzo de la descarga de estrógenos. Aquí digamos que el endometrio comienza a engrosarse, y en la fase secretora es cuando
se produce la mayor descarga de la hormona luteinizante que marca el inicio de la fase secretiva y se da la posterior descarga masiva de progesterona, que es lo que hace que el endometrio se mantenga, digamos que más vascularizado, se mantenga más rico en nutrientes, por así decirlo, y se encuentre un poco más amplio o ancho, por así decirlo. Ahora, en esta fase es en el momento en que se da la implantación, debido a que tiene todo, digamos que el ambiente necesario para que el blastocito se implante. Ahora, si en caso no se da la fecundación, y en caso no se dé la fecundación, días después, 24 horas después, se comienzan a, digamos que, a desprender la capa compacta y esponjosa, y debido a una menor producción de progesterona, comienza, digamos que, a haber una ruptura de los vasos y comienza el sangrado. Ya se implantó más o menos, se comenzó a implantar entre el día 6 y el día 7. El día 8, que es el primer día de la segunda semana, que esta semana se le conoce como la semana de pares. ¿Por qué? Porque nuestro trofoblasto va a tener ahora 2 capas y el embrioblasto va a tener 2 capas más. Digamos que una fase de diferenciación, por así decirlo. Aquí nuestro blastocito se encuentra parcialmente sumergido. Si logran ver aquí, acá está la herida superficial del endometrio. Todavía no ha sido, digamos que, regenerada, por así decirlo, o curada, o cerrada. Ahora, en el trofoblasto se logra ver una diferenciación de 2 tipos de células. Unas células mononucleadas, que es el citotrofoblasto, y unas multinucleadas, que es el sincitiotrofoblasto. El citotrofoblasto en días posteriores va a comenzar a penetrar el sincitiotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto va a comenzar a penetrar más y más la decidua, más y más el estroma endometrial, y eso lo vamos a ver más o menos al cabo de la mitad de la segunda semana. Ahora, en el embrioblasto vamos a ver 2 capas de células, unas cilíndricas, estas son células cilíndricas, que es el epiblasto, y unas células chiquitas, que son las células cúbicas, que es el hipoblasto. Ahora, en el epiblasto comienza a aparecer una especie de cavidad que se le va a llamar cavidad amniótica y futuramente amnios. Ahora, hay unas células que son parte del epiblasto que rodean esta cavidad amniótica y parte del citotrofoblasto y se les conocerá como amnioblastos. Al cabo del día 9, nuestro blastocito ya se encuentra sumergido, un poco más sumergido. Aparece un coágulo de fibrina que comienza a rodear la herida superficial y digamos que en análisis, digamos, ecográficos, se logra ver en el endometrio como que una pequeña protuberancia. Ahora, aquí lo más importante y lo resaltante es la aparición de una especie de vacuolas chiquititas que se van a ir uniéndose y van a formar una especie de espacios o lagunas que se les llamará lagunas trofoblásticas o lagunas del sincitio trofoblasto. Y debido a la aparición de esas lagunas, al día 9 se le conoce como periodo lagunar. Ahora, el citotrofoblasto ya comenzó a migrar al sincitio trofoblasto y en el embrioblasto aparece una nueva capa de células que provienen del hipoblasto. El hipoblasto va a pasar por una especie de transición, digamos así, transición celular, que pasa de ser chiquitas y cúbicas a ser larguitas y planas. Y a todas estas células se les va a llamar en conjunto membrana exocelómica o, según Moore, membrana de Euser. Ahora, esta membrana exocelómica cubre toda esta cavidad que se le llama cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Siempre tenemos que tener en cuenta esto, saco vitelino primitivo. Ahora, al cabo del día
digamos, entre el día, no hay una imagen que sale, pero en videos, en el día 10, toda esta, digamos que membrana exocelómica es más anchita y rosadita. En el día 10 todavía no aparecen los espacios o cavidades exocelómicas y ya al cabo del día 11 o 12 comienza a aparecer una especie de cavidades o espacios entre lo que es la membrana exocelómica y estas cavidades al cabo del día 13 formarán la futura cavidad coriónica. Ahora, de esta membrana exocelómica que rodea el saco vitelino primitivo, se desprenden una especie de capas que van a formar dos capas importantes, que es el mesodermo esplagno-pleúrico, que rodeará aparte de lo que es la membrana exocelómica, y el mesodermo somatopleúrico. Ambos son extraembrionarios, están cerca de lo que es el trofoblasto, no están en el embrioblasto. El mesodermo somatopleúrico es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque es el que dará inicio a la formación del pedículo de fijación, lo que futuramente es nuestro cordón umbilical. Ahora, ocurre un cambio en lo que es el trofoblasto y en las lagunas del sincitio trofoblasto. Estas células multinucleadas comienzan a erosionar las arterias endometriales, en este caso las arterias del estroma materno, y comienzan a producir una especie de sinusoides maternos por la erosión a sus arterias. Estos sinusoides comienzan a brindar un flujo de sangre hacia estas lagunas, y es en estos días, entre el día 11 y 12, que se da inicio a la circulación útero-placentaria, que es muy importante para la nutrición de este futuro embrión. Ahora, nosotros si logramos ver aquí, la herida superficial ya está cerrándose y el coágulo de fibrina ya está más o menos desapareciendo. Ya se encuentra casi en su totalidad sumergido. El día 13, si ustedes ven aquí, ya no hay espacios o cavidades exocilómicas, sino que ya se formó toda una cavidad que se le conoce como cavidad coriónica. Ahora, antes de hablar de la parte de lo que es el embrioblasto, hablemos lo más fácil y lo más resaltante, que el día 13, en el trofoblasto, las células del citotrofoblasto comienzan a penetrar en el sincitio trofoblasto, formando una especie como que de columnas. Estas columnas se les llamarán vellosidades primarias, que le ayuda también a nuestra futura placenta a quedarse más adherida al estroma endometrial. Ahora, en la región de lo que es el embrioblasto, nuestro saco vitelino primario ahora pasa a llamarse saco vitelino secundario. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que parte de las células del saco vitelino comenzaron a desprenderse y formaron nuestro quiste exocelómico, que ahora está en la cavidad coriónica. Ahora, gracias al mesodermo somatopleúrico extraembrionario, se ve, digamos así, que se ve más desarrollado nuestro pedículo de fijación. Ahora, este día 13 es muy importante ya que coincide con el día 28 del ciclo menstrual de la mujer. Este día es de vital importancia. ¿Por qué? Porque ocurre, digamos que un pequeño sangrado debido a que estas lagunas y estos sinusoides maternos están tan repletos de sangre que ocurre un pequeño sangrado que la mujer suele confundir con el sangrado de la fase menstrual, porque ocurre a partir del día 28 ya para el primero, o sea, el primer día de la fase menstrual. Y además, como se suele confundir con el primer día
de la última menstruación, supuestamente, se hace un poco más difícil el pronóstico o establecer una fecha del parto. Ahora, continuamos con el desarrollo de nuestra tercera semana. La tercera semana se le llama periodo de gastrulación. Y ahora nuestro blastocito, este es todavía un blastocito, este es del día 13, 14. Ahora nuestro blastocito se le va a llamar gástrula. Ya. Aquí, al inicio de la tercera semana, acá podemos ver a nuestro blastocito del día 13. A partir del día 14 y 15, digamos que parte de las células del mesodermo somatopléurico comienzan a penetrar en las células del sincitiotrofoblasto y estos a su vez penetran las del citotrofoblasto y a su vez penetran en las del sincitiotrofoblasto y forman las vellosidades secundarias, que ahora penetran cada vez más en el estroma endometrial. Al final de la tercera semana, estas celulitas, que se le puede decir células mesodérmicas o en algunos libros, como el caso de Moore, le dicen mesenquimáticas, no sé por qué. Bueno, sus núcleos de estas células estas células y sus núcleos comienzan a tener una especie de diferenciación y comienzan a convertirse en los capilares vellosos. Es importante conocer a este capilar velloso porque va a ser lo que futuramente va a ayudar a nuestro cordón umbilical a pasarnos nutrientes y a pasarnos oxígeno. Ahora, se diferencian en capilares vellosos y una que otra célula se diferencian en estas celulitas que ven de azul. Bueno, literalmente no son azules, son algunos hepatocitos que se van formando. Ahora, ya estamos en el final de la tercera semana. Supuestamente, estamos viendo acá solamente el desarrollo de nuestra futura placenta. Luego vamos a ver toda la parte del embrioblasto. Aquí ya tenemos nuestras vellosidades terciarias o vellosidades troncales. Comenzarán a desarrollarse cada vez más y más por nuestro mesodermo somatopléurico y más aún en nuestro pedículo de fijación, porque ahora que ya tenemos la circulación, la hemos tenido desde el día 9, la circulación uteroplacentaria por los sinusoides maternos, ahora va a llegar directamente hacia lo que es nuestro futuro embrión. Entonces, el desarrollo de estas vellosidades hasta nuestro pedículo de fijación va a permitir que en nuestra futura semana 4 se pase nutrientes y oxígenos. Y justo es en la semana 4 en donde se va a desarrollar los primordios de todo nuestro sistema vascular. Es decir, en la semana 4 se desarrolla el primordio vascular, nuestro corazón primitivo, entre comillas. Se va a comenzar a pasar nutrientes y oxígeno y esto va a hacer que nuestro corazón comience a latir en la semana 4. Ahora, pasamos a la parte ya interna de la tercera semana, que esto es muy importante porque lo van a necesitar para la posterior embriogénesis. Ahora, nosotros ya sabemos que a este futuro embrión se le llama gástrula, debido a que se formarán 3 capas importantes, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ahora, lo que va a ocurrir es que en el día 14, las células del epiblasto, primero, antes de invaginarse, van a comenzar a migrar de región caudal acefálica a la región cefálica. Van a formar una especie de línea o estría, porque Moore le coloca estría, una estría primitiva, la cual posteriormente va a irse engrosando cada vez más y más cerca del centro y formará nuestro futuro nódulo primitivo.
Tenemos la estría o línea primitiva. Tenemos nuestro nódulo. Ahora, al momento en que las células del epiblasto comienzan a invaginar y están emigrando, se forma una especie de surco primitivo, el cual después de al momento, durante la invaginación, ocurre una especie como que de, ¿cómo se dice la palabra? Depresión, ahí está. Como depresión de todo lo que es la línea primitiva y parte del nódulo primitivo. Ahora, como está comenzando a invaginarse las células, a migrar del epiblasto al hipoblasto, se va a dar una diferenciación celular. Todas las del epiblasto que van al hipoblasto, todas las células, se les va a llamar ahora células del endodermo. Las que se queden en medio, mesodermo, y las sobrantes del epiblasto se les llamará ectodermo. Eso es al cabo del día 15 a 16. Esa es una imagen de lo que es Moore, que verdaderamente es muy diferente a Lachman. Ya, aquí. Aquí podemos ver en las imágenes de Moore más o menos cómo se va desarrollando. Aquí vemos el desarrollo, acá tenemos nuestro blastocito que está entrando a la gastrulación. Se comienza a formar nuestra línea o estría primitiva, ya vemos hacia la región caudal. Se comienza a formar como una pequeña protuberancia, acá lo podemos ver en la D y la E, que será nuestro nódulo primitivo debido a una mayor emigración hacia esa zona, digamos, un poco craneal. Luego se formará una especie como que de surco, acá, de surco, y posteriormente va a haber una depresión de toda esa línea hasta el nódulo, que será nuestra fosita primitiva. Nuestra fosita primitiva nos permite conectar nuestro amnios o cavidad amniótica con nuestra vesícula umbilical, si se guían de Moore, o también llamado nuestro saco vitelino definitivo. Ahora, hay una parte importante que se señala de que las células mesenquimatosas o mesodérmicas, que ya dije anteriormente, formarán nuestro mesoblasto, entre comillas, que según Moore es el mesodermo indiferenciado y según Lachman es el mesodermo intraembrionario, que más o menos se ubica por aquí, no en la región del centro, porque en la región del centro comienza a ser desplazado por la formación de nuestra futura notocorda y nuestro futuro tubo neural. Ahora, lo más importante es el desarrollo de la notocorda. El desarrollo de la notocorda, que se da más o menos en el centro, cerca de lo que es el nódulo, por así decirlo, va a estar influenciado por el gen nodal. ¿Por qué por el gen nodal? Porque el gen nodal hace, digamos que estimula a lo que es el mayor desarrollo cefálico, o en este caso craneal, a caudal. Digamos que va a permitir que se desarrolle primero todos los aspectos craneales, por así decirlo, de nuestra gástrula, y después, cuando ya se vaya inhibiendo, vaya habiendo menor producción de nuestro gen nodal, va a irse desarrollando nuestra región caudal. Ahora, recuerdan que teníamos nuestra fosita primitiva, ¿no? Ahora, como se fue desarrollando las células mesenquimatosas o mesodérmicas, para la formación de la notocorda, van hacia la estría o hacia la línea primitiva, o sea, van de aquí para acá o de aquí para acá, en pocas palabras, emigran hacia nuestro nódulo o nodo primitivo, emigran por la fosita primitiva y formarán una especie como de cordón o proceso notocordal. Cordón o proceso notocordal. Depende de la bibliografía, ya sea si es Lachman o Moore. Ya. Este proceso notocordal, cuando todavía no tiene luz, se sigue llamando proceso cordón. Una vez que llega a haber una luz o como un pequeño espacio en su interior, por así decirlo, se le llamará conducto notocordal.
Y el desarrollo de este conducto notocordal, o sea, saltándome ya así, digamos, desde aquí hasta acá, se va a ir desarrollando hasta nuestra placa precordal, la cual futuramente será nuestra membrana bucofaringea, o mejor dicho, nuestro futuro lugar donde se formará la boca y también donde se formará la membrana precordal para lo que es el desarrollo de nuestro prosencéfalo. Ahora, se desarrolla de aquí para acá. Eso es lo que estamos viendo todavía superficialmente. Ahora, internamente, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que la notocorda surge de las células mesenquimatosas y parte de las células endodérmicas, las cuales comienzan a prolongarse, a elongarse y como especie de gusanito, desde que es una placa notocordal, comienza a formar como una especie de circulito más o menos, el cual se va a ir cerrando poco a poco. Una vez que este se cierra por completo, pierde su comunicación con lo que es el endodermo y con parte de lo que es el ectodermo. Y ahora ya podemos ver la notocorda, el mesodermo intermedio y ahora podemos ver mejor el mesodermo paraxial. Todos estos mesodermos se forman según cómo las células del epiblasto comiencen a emigrar. Y ya, ahorita, eso lo explico ahorita. Ahora, más o menos esto es lo que vamos a tener. Esto ya es formadito y esto ya es formadito. Acá, nuestra placa precordal ya se forma la membrana bucofaringea es que al final de la tercera semana va a inducir a la formación del prosencéfalo. Y acá está nuestra fusita, que como ya dije anteriormente, conecta nuestro amnios o cavidad amniótica con nuestro saco vitelino definitivo o vesícula umbilical, como guste decirles. Ahora, cerca del día 16, al momento en que se está desarrollando más o menos la membrana bucofaringea, que surge de la placa precordal, aparece una placa, que es la placa cloacal. Esta placa cloacal forma la membrana cloacal, la cual luego se va a comenzar a prolongar o va a tener una especie de forma como un pedículo que se va a ir haciendo más o menos o metiendo o formándose en nuestro pedículo de fijación, por así decirlo. Se le va a llamar a este pequeño remanente o... No, remanente no, a esta pequeña prolongación como alantoides, si es que se fijan en Moore, y como pedículo alantoentérico, si es que se fijan en Lachmann. Ahora, lo que tienen en común estos dos mesodermos, estas membranas, la cloacal y la bucofaringea, es que si logran ver acá, solo tiene ectodermo, mesodermo, ectodermo, mesodermo. Ahora, nuestro lantoides, que se forma el día 16, será nuestra futura alojación de nuestro ano, en pocas palabras. Ahora, lo que ya les había dicho, siempre el desarrollo va a comenzar de la parte cefálica a la caudal. ¿Por qué? Comienza con lo que es la estimulación del gen nodal. Siempre tenganlo presente, el gen nodal, cefálico, gen nodal. Comienza a la mitad de la tercera semana y recién la región caudal al final de la cuarta semana. Ahora, los destinos celulares. Como ya les dije, según cómo emigren, cómo se vayan a ir proliferando las células del epiblasto, se va a ir formando un montón de mesodermos y un montón de placas. Si se van a la región, digamos que craneal, la región craneal, cerca de lo que es el nódulo, acá se puede ver mejor el nódulo, se forma la placa precordal, que más o menos estaría por acá, y se formaría la notocorda. Pero si se va a los bordes laterales, es decir, si se va hacia los surcos, cerca de lo que es la línea primitiva y el extremo craneal, se formará el mesodermo paraxial. Más o menos esto lo ven en la cuarta semana. Y luego, si viajan hacia la región media de la línea primitiva, o sea, tienes la línea así y viajan solamente hasta la región media, se formará el mesodermo
y intermedio, y un poquito más caudal, pero no tan lejano, se forma el mesodermo de la placa lateral. ¿Por qué no tan lejano? Porque en la parte más caudal de todas, en la región caudal, o sea, tienes la línea en la región aquí caudal, de donde parte todo, las células que viajan allí formarán el mesodermo extraembrionario. Y todo esto lo van a necesitar como base para la embriogénesis.